Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 17 de junio y el día y la semana vienen con tormentas y diciéndole adiós a la primavera. ¿Por qué? Porque el próximo jueves, día 20 de junio, a las 10 de la noche y 21 minutos, hora peninsular, será el momento del solsticio de verano, que dará inicio a la nueva estación. Despediremos a la primavera. De momento, hoy lunes todavía van a subir las temperaturas en toda España, menos en Canarias, y en general esta tarde va a hacer más calor. Llegaremos a los 30 grados en Teruel, en Vitoria y en Zamora, 31 en Bilbao, en Cuenca y también en Madrid, 32 grados en Murcia, 33 en Logroño y en Badajoz, 35 en Zaragoza y 37 graditos en Córdoba. Va a ser un día de calor. Mañana martes va a avanzar un frente y por lo tanto también las lluvias en todo el noroeste hasta la zona centro. ¿Qué tenemos en los mercados financieros? Pues no sé si calor, frío o escalofrío, sobre todo en la parte de deuda y en la parte de renta variable por las elecciones europeas y el adelanto de los comicios en Francia. Esto ha golpeado a las bolsas y ha golpeado también a los bonos. Es la incertidumbre política. Ha penalizado al IBEX, pero ha penalizado también al CAC 40. Este último cae un 6,23% a la semana y el IBEX 35 retrocede a niveles del pasado mes de mayo. Los inversores están buscando refugio en la renta fija y hemos visto que la prima francesa toca máximos desde el año 2017. Dentro de la bolsa, los bancos han estado a la cabeza de la corrección. El sector, que perdió un 5,53% en las 5 sesiones de la semana pasada en el Stoxx 600 europeo, es el más sensible a los movimientos en los bonos por el importante peso de sus carteras de deuda. Ha sufrido su peor semana desde la tormenta bancaria de marzo del pasado año, que acabó con la quiebra de varias entidades regionales estadounidenses y con la integración de Credit Suisse en UBS. ¿Por qué París asusta tanto al mercado? Porque es sobre todo el adelanto electoral en Francia lo que asusta al mercado. Dicen que la posible llegada al poder de Reagrupación Nacional preocupa. Goldman Sachs dice que preocupa por el miedo a una política fiscal expansiva que dispare el déficit público, más que por el peligro a que el partido tienda hacia una salida del euro o se posicione en una posición euroescéptica bastante radical. Barclays indica que si esta formación ultraderecha gana las legislativas del próximo 7 de julio con mayoría absoluta y adopta una estrategia de gasto, la prima de riesgo podría irse a 100 puntos básicos. Ahora está por encima de los 80 puntos básicos. Así que cuidadín también aquí a España, porque ese posible cambio de ciclo político en Francia puede tener impacto significativo en el panorama empresarial español, ya que buena parte de los 70.000 millones de euros invertidos por compañías galas en nuestro país corresponden a firmas total o parcialmente públicas que pasarían a la órbita del Estado de Marine Le Pen. Aquí tenemos algunos nombres propios, como por ejemplo Orange, después de fusionarse con MásMóvil. Tuvimos la compra de Cobra por parte de Vinci, la integración de Aguas de Barcelona en Veolia o también la reciente OPA de Antin Infrastructure sobre OP de Energy. Así que miramos a Francia, pero miramos también a Alemania. ¿Por qué? Porque el gobierno alemán de coalición entre socialdemócratas, liberales y verdes encara una muy tensa negociación presupuestaria que podría provocar un adelanto electoral. Y el tiempo se agota para aprobar en plazo las cuentas públicas del año 2025. El tope legal está marcado el próximo 3 de julio y en Alemania es implanteable la práctica de prorrogar el presupuesto del ejercicio anterior. Algo que aquí es algo muy común. La disputa en el seno del gobierno alemán se debe a la forma de cubrir el déficit de 40.000 millones de euros derivado de una menor recaudación tributaria por el estancamiento de su economía.
Lograr el equilibrio presupuestario implicaría o disparar los impuestos o ajustar el gasto, y las dos opciones no entran en los planes de los aliados de Scholz, así que veremos si hay adelanto electoral. Así que ahí tenemos el patio, en Europa movidito y con incertidumbre y por lo tanto volatilidad. Enseguida nos ocupamos de esto y de otros muchos más asuntos que avanzamos en titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Las bolsas europeas podrían comenzar la semana con ganancias pendientes del dato de inflación de mayo en Europa y de la reunión del Banco de Inglaterra. Son dos de las citas claves de los próximos días en el mercado, junto a los datos de IPC en Reino Unido y Japón, y también las cifras de PMI compuesto que se van a publicar a ambos lados del Atlántico. A la espera de todo ello, tenemos a los futuros europeos avanzando esta mañana, subidas del 0,3% para el futuro del DAX, del Eurostoxx 50, y también para el futuro del IBEX 35, que se acaba a negociar, un IBEX 35 que va a abrir hoy por debajo de los 11.000 puntos, tras perder la semana pasada más de un 3,5% y cerrar su peor semana en 11 meses. Eduardo Bolinches es analista de Invertia. Pues espero algún tipo de recuperación, no muy potente, la verdad, pero el no seguir bajando ya es motivo de estar contentos, ¿no? En el caso del IBEX 35 tenemos un nivel clave, 10.820, a no perder, por si nos viene algún tipo de problema a la hora de reconquistar los 11.000 puntos. En Asia, el Nikkei de Tokio se ha dejado esta mañana más de casi un 2%, un 1,97%, lastrado por las caídas de la semana pasada en Europa y también en Estados Unidos. Pérdidas en el acumulado semanal para Wall Street, en el Dow Jones, pero no para el Nasdaq, que terminaba la semana con un nuevo máximo histórico ante la nueva hoja de ruta planteada por la Fed, que solo bajará tipos una vez en lo que queda de año. Neil Kashkari es el presidente de la Fed de Minneapolis. Creo que es una predicción razonable. Si nos fijamos en el resumen de las proyecciones económicas que mis colegas y yo publicamos la semana pasada, el pronóstico era de un recorte este año. Realmente dependerá de los datos. Estamos en una muy buena posición ahora para tomarnos nuestro tiempo, obtener más datos sobre inflación, economía, el mercado laboral, antes de tener que tomar decisiones. Estamos en una posición fuerte, pero si hay un recorte, que es lo que indica la media, probablemente sería hacia finales de año. Pérdidas en Tokio, pérdidas también en Shanghái, se deja un 0,6% este indicador. Allí hemos conocido esta madrugada dato de producción industrial, modera su crecimiento hasta el 5,6%, ventas minoristas que crecen un 3,7% en un día en el que el banco chino ha inyectado liquidez en el sistema. En Europa se empiezan a negociar hoy el reparto de cargos en las instituciones de la Unión Europea. Reunión informal de los jefes de Estado y de Gobierno en la que van a tratar por primera vez ese reparto y preparar la cumbre de 2 días que se va a celebrar el 27 y 28 de este mes con el objetivo de llegar a un acuerdo. Mientras tanto, Francia se prepara para las elecciones de finales de este mes, elecciones legislativas convocadas por el auge del partido de Marine Le Pen en las pasadas europeas. Desde el gobierno galo buscan movilizar al electorado y el ministro de Economía, Bruno Le Maire, advierte del riesgo de que se produzca una crisis financiera en las próximas semanas en caso de un triunfo de la extrema derecha o de la izquierda en esas elecciones. Y se lo digo con gran seriedad a todos los votantes de centro-izquierda, a todos los socialdemócratas que saben que hay una economía, que saben que hay una realidad económica y que en general, cuando se olvida la realidad económica, cruelmente te la recuerda. Elle se rappelle cruellement à vous. Elecciones en Francia que han llegado también hasta la Eurocopa de Fútbol que se está celebrando en Alemania. El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, hace un llamamiento a la movilización de cara a esos comicios y se posiciona en contra de los extremos. Sabemos que estamos en un momento importante de la historia de nuestro país, una situación inédita. Por eso quiero dirigirme a todos los franceses y especialmente a la generación más joven. Creo que somos una generación que puede marcar la diferencia. Hoy podemos ver muy claramente que los extremos están a las puertas del poder y tenemos la oportunidad de elegir el futuro de nuestro país. En Suiza termina la cumbre de paz sobre Ucrania que ha reunido a cerca de 60 líderes mundiales. Y que ha terminado sin acuerdo porque 12 países, entre ellos India, Arabia Saudí, Sudáfrica y Emiratos Árabes, con importantes relaciones comerciales con Rusia, se han negado a firmar el comunicado conjunto que reclama, entre otros asuntos, seguridad nuclear y de tránsito marítimo y un intercambio de los prisioneros de guerra. Volodymyr Zelensky es el presidente de Ucrania, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión. Putin ha demostrado que su deseo por la paz es cero, y esto lo han reconocido todos los países, incluso aquellos que tienen ideas divergentes sobre cómo alcanzar la paz. A veces los errores del enemigo también deben verse como un triunfo. Hasta ahora Rusia, con su liderazgo, ha demostrado que no está lista para una paz justa. Esto es un hecho.
El alto número de participantes en la cumbre muestra que el mundo se preocupa profundamente por la guerra provocada por la agresión rusa, una guerra que viola descaradamente la ley internacional y principios clave de la Carta de la ONU, teniendo impacto negativo contra países de todo el mundo, tanto en seguridad alimentaria, acceso a la energía o al comercio. De vuelta a nuestro país, en Santander comienzan hoy los cursos de verano de la Asociación de Periodistas Económicos con la presencia del BBVA y del Gobierno. Allí van a coincidir hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el presidente del BBVA, Carlos Torres, en pleno proceso de OPA sobre el Banco Sabadell, a la que se opone el Gobierno, mientras la entidad intenta eliminar asperezas con el ejecutivo BBVA, que ha elevado la previsión de crecimiento para España hasta el 2,5% este año, hasta el 2,1% el que viene. Rafael Domènech es su responsable de análisis económico. Revisamos al alza las expectativas de crecimiento para la economía española del 2,1 al 2,5%. Los factores que explican esta revisión son que el Instituto Nacional de Estadística revisó al alza el crecimiento del cuarto trimestre, confirmó el fuerte dinamismo de la economía española durante el primer trimestre y nuestros datos en tiempo real de BVA Research nos indican que la economía española en el segundo trimestre estaría creciendo a una tasa trimestral anualizada en el entorno del 2,8%. El presidente de Criteria Caixa, Isidro Fainé, y el consejero delegado Ángel Simón presentan hoy el nuevo plan estratégico de la compañía, que establece la hoja de ruta del holding hasta el año 2030 y que viene marcada por las últimas operaciones como el aumento de su participación en Telefónica o la entrada en compañías como Colonial y ACS. La presentación de este plan estratégico llega apenas una semana después de que se rompieran las negociaciones con TAQA para lanzar una OPA sobre Naturgy. Y dos asuntos más para completar los titulares de este lunes. Trabajo reúne hoy a los agentes sociales para negociar la reducción de la jornada laboral, con el objetivo de llegar a un acuerdo antes de que llegue el verano. La propuesta del Gobierno busca reducir esa jornada laboral desde las 40 horas semanales actuales a las 37,5 para 2025. Una reducción que habría que hacer de la mano de una mejora de la productividad, como nos contaba en estos micrófonos el que fuera secretario general de UGT, Cándido Méndez. La discusión sobre la reducción de la jornada laboral, que yo apoyo, creo que hay que interpretarla necesariamente a través de un acuerdo de diálogo social. Y además incorporándola, es decir, esto no puede ser una discusión aislada. O lo vinculas a la mejora de la productividad en España, y eso ya es un tema que rebasa las competencias del Ministerio de Trabajo, o creo que no estaríamos en ese aspecto negociando de manera correcta. Y en Cataluña comienza mañana la ronda de contactos para proponer un candidato a la investidura. Una ronda que vendrá marcada por la propuesta de Pedro Sánchez de articular una financiación singular para Cataluña y convencer así a Esquerra de que apoye a Salvador Illa como futuro presidente de la Generalitat. Lo decía el presidente del Gobierno en una entrevista a La Vanguardia. Nosotros además eso lo hemos firmado en el acuerdo de mi investidura con Esquerra Republicana de Cataluña. Por tanto, es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como es Cataluña. Banco Santander ha patrocinado este espacio. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Eres de los que invierte en temáticas? Entra en bancobig.es y explora todas nuestras temáticas de inversión. Ponemos a tu disposición las herramientas para tus operaciones de forma 100% digital. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. ¿Quieres proteger tu empresa de ciberataques? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Los ataques de ransomware son la mayor amenaza para pymes y autónomos. El robo de datos y credenciales es el ciberataque que más ha crecido, ocupando la mitad de acciones maliciosas, aprovechando que las pequeñas y medianas empresas y autónomos creen que su negocio nunca será objetivo de ataques. Ante esta amenaza, los expertos recomiendan el uso de dispositivos actualizados, extremar la precaución a los mensajes y correos electrónicos, utilizar fuentes fiables y realizar copias periódicas de seguridad. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados, 8 y 17 minutos de la mañana con Romualdo Trancho. Romualdo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Pues muy bien, con buen tiempo, descansando y todo fenomenal. ¿Has hecho algo especial? Pues no. La verdad es que todo bien, con la familia, los niños, golf un poquito. ¿Ah, sí? ¿Juegas al golf? Sí, un poquito. Ah, un poquito. Sí, ¿Se te da bien? Me gusta más de lo que se me da bien. Pero bueno, algún día se encontrarán... tienes que practicar más, ¿no? Tengo que practicar más, efectivamente. Bueno, pues nada, este verano, el próximo fin de semana, te pones ahí, ¿no? Esa es la idea. Romualdo Trancho, director de Desarrollo de Negocio de Allianz Global Investor. Me acompaña Nicolás da Rosa. Nico, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Tú qué tal? ¿Has hecho algo especial? Muy bien, ¿no? Bueno, bici y piscina, ahora que las piscinas de las urbas han abierto. ¿Con las niñas? Aprovechando, sí. Agotándote las niñas a ti. Efectivamente, sí. Y tú acatando. Muy bien. Nicolás da Rosa, International 6 de DIPAM para España y Portugal. Ricardo Comín, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Tú qué tal? Pues bastante parecido. Algo de deporte, algo de estar tranquilo en casa. Y soy muy deportista, tengo esta mesa, ¿no? Bueno, entramos en unas edades que es mejor hacer deporte para mantenerse más, ¿y el más deporte en forma. qué haces? Pues montar en bici, correr, hasta hago algunas pesas y todo. Ya, sí, no me digas. Aunque no se nota nada. Ricardo Comines, director comercial en Montoel para Iberia, y me acompaña Óscar Esteban. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Tú también? Tengo aquí una mesa sana. Bueno, total. pero no hago pesas ni nada por el estilo. Yo soy más yo soy de paseitos ahí, en temas rápidos. Ya, ¿Cuántos pasos te haces al día? Pues por encima de los 10.000. ¿Ah, sí? Sí. ¿Todos los días o no? Trato. A no ser que sea día de oficina de estar todo el rato sentado, el resto lo trato. Sí. ¿Truco o trato? Más truco cuando me hacen y trato cuando puedo hacerlo yo solito. Óscar Esteban es responsable de ventas de Fidelity para España y Portugal. Oye, contarme, los mercados están muy revueltos por el 9J y por el adelanto electoral en Francia. Otra vez la política vuelve a estar en un primer plano. ¿Esto es lo normal, que la política también cotice? ¿Y lo anormal era que solo fuera macro? Romualdo. Así es. La política siempre es importante. Otra cosa es que lo que los mercados prioricen.
pero al final la importancia que tiene pues en política fiscal, en algunos casos en política monetaria también, pues hace que la importancia que tengan los mercados y sobre todo en escenarios de incertidumbre como el que estamos viendo después de del resultado de las elecciones en Europa, las próximas que va a haber en Francia, en el Reino Unido, y que por lo tanto pues los mercados en momentos determinados pues pueden tomar una situación de cautela, y es lo que vimos la semana pasada en algunos mercados como Francia, en los bonos, en los bancos franceses, etcétera. O sea que siempre tiene que importar, y ahora el mercado pues parece que también se ha dado cuenta que es así. Yo pensaba que los mercados ya iban solo a la macro, que la política... Bueno, en cierta forma sí, pero es verdad que cuando tú tienes una incertidumbre como la que estás teniendo ahora después de los resultados electorales en Europa, que eso puede dar lugar a cambios en lo que va a ser la Unión Europea desde el punto de vista de las políticas, porque al final lo que se ha votado son, entre comillas, un cierto cambio, ¿no? Que los votantes han dicho que, bueno, basta ya de todo el rato de la Agenda 2030, de todo lo más relacionado con la sostenibilidad, etcétera, que les está perjudicando en algunos casos, y eso lo que te ha generado es esa incertidumbre actual que tienes, que ha hecho que en algunos casos algún país haya tenido que convocar elecciones. Al fin y al cabo lo que se está cotizando es incertidumbre, y la incertidumbre, tú sabes que los mercados financieros genera volatilidad. ¿Y la volatilidad es igual a oportunidad? Puede ser oportunidad. Estaba leyendo en prensa por parte de diferentes casas como decían que bueno, había que observar qué es lo que estaba pasando en Francia, pero hablaban de que todavía no era una ventana de oportunidad, es decir, esperan que haya más movimiento, pero sí efectivamente ya no ahora inmediatamente, pero se está contemplando como una oportunidad. De todas maneras, la política siempre... Hombre, estamos hablando de que son los políticos son los que mueven los presupuestos, los que nos cargan o nos liberan de impuestos, y luego también dependiendo de la política casi o de los políticos está el Banco Central Europeo, con lo cual la política es muy importante. Pero la política como la estamos entendiendo ahora, sobre todo en Francia, pues está claro que es como más de corto plazo, a no ser que se pueda enredar todavía mucho más. Pero me remito a, por ejemplo, a cuando Meloni ganó las elecciones, también hubo un movimiento muy fuerte en la prima de riesgo del bono italiano. Al final se ha tranquilizado y ahora Meloni pues parece como si dijésemos la nueva Merkel, ¿no? Por parte de Europa, transmite tranquilidad. Con lo cual, bueno, lo mejor es wait and see, como dicen los ingleses, parar y esperar a ver. Y no sobreactuar simplemente por el ruido que pueda traer la política. ¿Tú qué dices? Sí, bueno, o sea, la política y la geopolítica siempre han sido una componente más para los inversores, y lo que importa aquí es saber si Europa se va a romper o no, y parece ser que no va a ser el caso. O sea, los grandes equilibrios europeos no cambian. Es verdad que estamos asistiendo a una subida de los extremos. O sea, hoy en día va a representar un tercio del Parlamento, sobre todo en Francia, en Italia, en Alemania, pero la mayoría pro-europea sigue representando pues 455 sillas de las 720, ¿no? Bueno, es verdad que, o sea, como francés estoy un poco perplejo con la situación en Europa, pero bueno, estamos viviendo momentos interesantes, y al inversor, como decías, el inversor le gusta la confianza, la estabilidad, la visibilidad, y se ve que la política en este caso ha tensionado los mercados con caídas en bolsa. Hemos visto el euro caer y las primas de riesgo que han vuelto a subir, aunque bueno, pues siguen bajo control. Lo que sí hay que mirar son los déficits de los países y controlarlos, y para eso está Europa, y las empresas pues están demostrando ser resistentes, y en DEPAM lo que vemos son oportunidades. Luego hablamos de oportunidades tanto en renta fija como en renta variable, pero estamos viendo que las elecciones están generando volatilidad, y la próxima cita electoral importante, bueno, tenemos Francia, tenemos Reino Unido, pero luego vamos a tener Estados Unidos, y ahí tenemos a dos líderes enfrentados, Trump y Biden. ¿Qué le sentaría mejor al mercado? Romualdo. Pues mira, nosotros lo que hemos hecho ha sido un poco revisar la historia desde los últimos años, desde 1945, y hemos encontrado varias pautas que no se tienen por qué repetir, pero que son relevantes. Es decir, lo que hemos observado, como os decía, es que la actividad económica tiende a ser más fuerte en épocas de gobierno demócrata, también la inflación, y eso hace que en esos periodos medidos por el S&P 500, con los demócratas la renta variable lo hacen mejor, y sin embargo los republicanos lo hacen mejor para la renta fija. Y un hecho concreto adicional, y yo diría que hasta curioso, es que lo hacen mejor cuando el partido que gobierna en la Casa Blanca no es el que tiene la mayoría en el Congreso, ¿vale? Esa
dispersión, podríamos decir, entre lo que quien gobierna en ambos sitios tan relevantes para la economía americana, pues hace que el comportamiento tanto de la renta fija como de la renta variable sea mejor. La situación ahora es diferente, entre otras cosas, probablemente por la situación de política monetaria. Estamos a las puertas, en principio, durante la segunda parte del año, de las primeras bajadas de tipos que va a haber por parte de la Reserva Federal, y lo que estamos viendo es que todavía no hay información clara de las políticas que van a implementar cada uno de los dos partidos, aunque ya podemos intuir por lo que han hecho. Y como decía Ricardo antes, lo que puede ser un escenario de volatilidad en el corto plazo, sea que gane sobre todo en el caso de la victoria republicana por parte de Trump, pues probablemente pues luego no tenga tanta incidencia en los mercados. ¿Tú cómo lo ves? Sí, a ver, el riesgo aquí no es tanto si gana Trump o Biden, sino lo que va a pasar con los gastos. O sea, las cuentas tienen que estar organizadas y bajo control, y las elecciones se van a realizar en un contexto económico bastante bueno. O sea, lo vemos a través de los datos de empleo en Estados Unidos, de inflación, de consumo. La bolsa está bastante sostenida, sobre todo con la parte tecnológica, la inteligencia artificial y el software. Y eso apoya mucho la economía americana. Y en DEPAM estamos constructivos con la bolsa americana, y de hecho estamos lanzando un fondo de inteligencia artificial y otro de compañías americanas sostenibles. O sea que estamos confiantes, sea quien sea. Sea quien sea. ¿Vosotros también en Fidelity? Bueno, obviamente, el resultado va a generar, hasta que se sepa, pues generará cierta volatilidad, pero yo estoy de acuerdo con ellos que aquí lo que hay que ver más es el tema relacionado con el gasto. Y obviamente muchas de las promesas electorales que se hacen en una campaña electoral, después cuando uno entra en la presidencia, pues no los puede hacer. No es lo mismo cuando el señor Trump entró en el año 2017 que si entrase ahora, porque esas promesas o lo que hizo en el año 2017, con el gasto tan elevado actualmente y el endeudamiento tan elevado que tiene actualmente Estados Unidos, no se lo va a permitir la economía, no se lo va a permitir los mercados. Y puede pasar en un momento determinado lo que le pasó al Reino Unido con la primera ministra esta que entró y que salió pues al cabo del mes, porque obviamente esas políticas que quería implementar eran inconcebibles y el mercado las tumbó realmente. Entonces, desde nuestro punto de vista, como decía Romualdo, el largo plazo realmente poco va a cambiar en un momento determinado de la política americana desde un punto de vista de la inversión que están haciendo en infraestructura, etcétera, etcétera. Y ese es un punto para nosotros a tener en cuenta. Corto plazo, volatilidad sin lugar a dudas, ruidos sin lugar a dudas, y hay que estar muy atentos para nosotros en el tema de la deuda y qué es lo que se va a hacer desde el punto de vista de gasto. Ricardo. Bueno, yendo a tu pregunta sobre las candidaturas a la presidencia norteamericana, decir que lo primero, los dos candidatos son candidatos aspirantes a un segundo mandato. En los segundos mandatos, los senadores o congresistas, principalmente senadores díscolos, se da mucho más que en los primeros, porque en los primeros hay posibilidad de repetir mandato por parte del presidente, que el presidente haga una criba sobre aquellos que no han respetado la disciplina de voto. En el segundo mandato se sabe que no puede repetir el presidente, con lo cual los senadores están más ocupados, en este caso, de satisfacer a sus clientes, que son los votantes de sus estados. Con lo cual es mucho más difícil hacer iniciativas legislativas más potentes, más fuertes, con lo cual en Vontobel pensamos que va a ser probablemente sean políticas continuistas. Va a ser muy importante también en la política de gasto. El señor Trump está avisando de que va a tratar de tener menos gasto, aunque también está avisando, y lo hizo el viernes, si no recuerdo mal, de una posible bajada de impuestos. Se lo dijo a los empresarios. Bueno, eso sería bueno para la bolsa. Y en cuanto a lo que estaba comentando antes Romualdo, de que si los republicanos van mejor, en este caso la renta fija, pues tal y como apunta la renta fija en cuanto a posibles bajadas de tipos en el próximo mandato del presidente, tiene bastante pinta que la renta fija va a funcionar bien, con lo cual puede ser que sea un mandato republicano. Muy bien, me voy a publicidad a la vuelta. Tenemos en Reino Unido elecciones ahora a principios de julio y tenemos también reunión del Banco de Inglaterra esta semana. ¿Cómo veis Reino Unido? ¿Cómo ves los activos tanto por la parte de renta fija como por la parte de renta variable? ¿Esperáis una bajada de tipos de interés o, como hay cita electoral, de eso nos olvidamos? ¿Cómo veis la actuación del resto de los bancos centrales y esa inflación que cada vez se está convirtiendo en más resistente? Publicidad y me lo contáis.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Hola, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. Tienen la segunda unidad al 70% en muchísimos productos. Mira, el aceite de oliva, el litro del virgen extra Cosur Origen que te gusta, ese lo tienen en oferta. Y también el salmón ahumado, el de la balinesa. Echa un ojo, anda, y me dices que merece la pena. Un 70% está muy bien. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados con Nicolás da Rosa de DIPAM, Romualdo Trancho de Allianz Global Investors, Ricardo Comín de Bontobel y Óscar Esteban de Fidelity. Reino Unido, la cita electoral del próximo 4 de julio va a hacer que el Banco de Inglaterra no baje tipos de interés, aunque debiera. Pues probablemente, porque esa interferencia con las elecciones, además tan relevantes que va a haber en el Reino Unido el próximo 4 de julio, pues evidentemente son importantes. Hay que tener en cuenta que los conservadores llevan en el gobierno desde el año 2010 y en este periodo pues han tenido 5 primeros ministros, algunos, como decía antes Óscar, con menos tiempo en el cargo. Y la situación ha sido muy compleja, no solamente hay que añadir la complejidad de la pandemia, de la alta inflación, etcétera, sino que en el Reino Unido pues también han sufrido un episodio muy importante para su economía y sus empresas, como ha sido el Brexit. La situación actual, y por eso probablemente se han adelantado la convocatoria de elecciones, que estamos viendo una inflación más o menos bajo control y el crecimiento económico mejorando. Y eso pues hace, entre otras cosas, que las perspectivas para la renta variable del Reino Unido sean positivas desde el punto de vista de valoraciones atractivas, vuelve a haber flujos internacionales, etcétera. Las encuestas que nos dicen, pues aparentemente los laboristas aventajan en más de 20 puntos y eso es relevante, y las dos dudas que puede haber en el mercado pues son los planes de gasto desde el punto de vista de presupuesto y la política fiscal, y parece que van a adoptar una aproximación similar a la que ya en el año 97 les funcionó muy bien a Tony Blair como primer ministro y a Gordon Brown como ministro de Finanzas, es decir, un presupuesto controlado y una política fiscal prudente. Por lo tanto, positivos para los activos en el Reino Unido. Entonces, si hay bajada de tipos de interés, ¿la esperas después de las elecciones en Reino Unido? Después de las elecciones, efectivamente. Y para terminar el año, en torno a 50 puntos básicos respecto a donde estamos ahora. Vosotros, del resto de bancos centrales, ¿qué esperáis? ¿Cómo lo veis? Pues nosotros desde Fidelity lo que esperamos es que la FED no vaya a bajar tipos de interés este año. No, ni una. No, ni una. Europa estaría pensando cuál es el movimiento de la FED para seguir bajando tipos de interés, porque hay el efecto divisa. Yo pensaba que iba por libre y Europa. ¿Cuándo ha ido por libre Europa? Bueno, ahora se adelanta. Ahora, por primera vez, cosa que está muy bien, que está muy bien. Hay que parecer como que vamos por libres, pero al final tú tienes que tener un ojo. Hay que disimular de vez en cuando, ¿no? Bueno, no disimular, sino que tienes que tener un ojo ahí, porque hay una cosa que se llama euro o una cosa que se llama dólar, y el efecto euro-dólar en un momento determinado te puede perjudicar y te puede hacer que en un momento determinado tú tengas más inflación provocada por ese efecto divisa, ¿no? Por eso, desde nuestro punto
punto de vista, Europa en un momento determinado va a mirar a qué es lo que está haciendo la Fed para seguir bajando tipos de interés. Probablemente pueda bajar una vez más Europa este año, sí, pero no más desde nuestro punto de vista. ¿El resto de la mesa piensa también que no va a haber bajadas en Estados Unidos? Nosotros creemos que puede haber una. En este año 2024 y coincidimos con Fidelity que efectivamente no puede diferenciarse mucho en cuanto a bajadas Europa de Norteamérica, porque efectivamente lo que haría sería, estábamos hablando que se ha debilitado el euro por el efecto político, pero el euro ya se va debilitando en el momento que el Banco Central Europeo paga menos que el americano. Se hace una divisa menos atractiva para, como si dijésemos, terceros jugadores. Eso hace que cuando llegue el frío y tengamos que importar energía, como se paga en dólares, pues nos salga más cara. Y además hemos visto en estos últimos años que la inflación europea viene principalmente por la parte de la energía, con lo cual haces un pan con unas tortas, te pones a controlar la inflación cuando ya por fin la puedes bajar. Si bajas demasiado los tipos, pues se te vuelve a disparar otra vez por la misma parte más débil de Europa, que es la energía. Uh-huh. En DIPAM, ¿cuál es vuestro calendario de tipos de interés? Nosotros en DIPAM pensamos que puede haber una pequeña desaceleración en Estados Unidos, junto con una inflación algo más pegajosa, pero sí que vemos una posibilidad de una bajada de tipo de interés tirando más al final de año. Uh-huh. Lo que sí vemos posibilidades son de haber hasta 3 bajadas en Europa. Ahí discrepamos un poco con los demás. Vemos en Europa, pensamos que hemos tocado fondo y hay varios índices que nos demuestran que estamos en un periodo de recuperación. Es verdad que el crecimiento es bajo, estamos hablando de 0,4, 0,6, que no es mucho, pero es algo de crecimiento. El paro está fuerte, en 7,6. Los PMIs manufactureros pues siguen por debajo de ese umbral del 50, pero están repuntando hacia ese nivel. Los servicios están por encima de 50 y la confianza del consumidor pues está repuntando también, con una inflación mucho más controlada que en Estados Unidos, alrededor del 2,4. Uh-huh. ¿Por qué la inflación en Estados Unidos y en Europa? ¿Es por la parte de la energía? ¿Es por la parte del crecimiento económico, de la actividad? ¿Por qué está resultando ser tan pegajosa? ¿Por la parte de servicios? Por la parte de servicios principalmente, sí, sin lugar a dudas. Es verdad que el crecimiento económico en estos últimos trimestres se ha derivado de todo el tema relacionado con los servicios principalmente y ha hecho que lo que es las economías estén ahora mismo dando los resultados que están dando, a pesar de las subidas tan agresivas de los tipos de interés. Y es esa inflación vía servicios la que realmente es lo que los anglosajones denominan sticky, ¿no? Que está más resiliente a bajar, más que la del tema de las materias primas, porque el tema de las materias primas sí que ha bajado. Claro, quizás nos tenemos que habituar a tener inflación por encima o en el entorno del 3%, o del 2% ya finiquitado, ya de otra época, de otro siglo. Bueno, no hemos oído tantas cosas sobre la inflación. Si nos tenemos que acostumbrar a nuevas cosas cada 2x3, está clarísimo que el objetivo de los bancos centrales es el 2%. Está clarísimo que toda la inflación que venía del cuello de botella del COVID está prácticamente superada en cuanto a producción y demanda. Está también claro, por otro lado, que la inflación norteamericana viene de la parte salarial, y en la parte salarial, como punto positivo, diríamos que hay una bajada muy importante de personas que dejan sus trabajos de manera voluntaria. Cuando una persona deja su trabajo de manera voluntaria es porque aspira a un sueldo mejor y porque ha sido capaz de encontrar un trabajo en el que le pagan más. Si dejan de dejar los trabajos de manera voluntaria, quiere decir que esa situación se está dando cada vez menos, con lo cual puede ser un indicador adelantado de que también la inflación salarial se puede llegar a controlar. Y en la parte europea, repito lo que he dicho antes, ha sido principalmente un tema, si lo miramos en perspectiva, ha sido principalmente un tema de energía. No hemos estado libres de todo el efecto COVID, pero en este caso no ha sido llevado por una economía muy fuerte y muy galopante como la que han tenido los norteamericanos, sino ha sido más bien, repito, un tema energético. Seguimos con un crecimiento muy raquítico y en algunos países, como por ejemplo España, con un paro todavía grande, con lo que hace que no se disparen los salarios. ¿Algo que añadir? Última parada publicitaria y a la vuelta, ideas de inversión en renta fija y en renta variable. Habéis hablado de ventana de oportunidad, esta volatilidad que está sacudiendo un poquito a las bolsas y un poquito también a la renta fija. Ventana de oportunidad, ideas de inversión, ¿dónde veis valor? ¿Cómo preparamos las carteras para el verano? Publicidad y me lo contáis.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? CBNK, el banco de los colectivos esenciales. Con el legado de excelencia de Banco Caminos y Banco Far, en CBNK sumamos más de 100 años de historia. Ahora somos un banco para el futuro. Expandimos nuestra propuesta de banca especializada a los colectivos de la ingeniería y de la salud. CBNK, en la esencia de lo que importa. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Oye, si puedes, pásate hoy por el Corte Inglés y haz una buena compra, anda. Están con la segunda unidad al 70%. Papel higiénico no queda. Y creo que tienen todo el Scottex al 70%. Y patatas fritas tampoco. Y están las Lays Gourmet también en oferta. Aprovecha, que seguro que hay muchísimas más cosas al 70%. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. ...19 llegamos a las 9 de la mañana. Ideas de inversión. ¿Cómo preparamos las carteras de cara a la segunda parte del año? Nicolás, arranco contigo. ¿Qué me propones? Sí, pues mira, en renta fija estamos constructivos con el tema de la duración. Así que se puede aprovechar a través de nuestros fondos en renta fija multiactivos, como por ejemplo a través del cambio climático y por supuesto la deuda emergente, aunque esto pues ya damos por hecho que todos ya tienen en su cartera deuda emergente, moneda local. Y luego en renta variable seguimos... Espera, antes de que pases con renta variable, cuando me dices constructivos en duración, ¿significa ser flexibles e ir aumentando la duración? Efectivamente, sí, vale. Yendo aumentando. Nosotros ya empezamos desde el verano pasado a aumentar duración poco a poco, aunque es verdad que paramos en diciembre con esa euforia que hubo en noviembre y diciembre de esas expectativas de bajada de tipo de interés para el año 24, pero luego al finales de enero sí que hemos vuelto a subir poco a poco las duraciones en todas las estrategias que tenemos de renta fija. ¿Y por la parte de renta variable? En la parte de renta variable, pues los globales multitemáticos, ahí seguimos muy positivos y, por supuesto, constructivos en Europa. ¿Y en Europa? Sí. ¿Ricardo? Nosotros, casi como el cuento de la cigarra y la hormiga, estamos haciendo labor de hormiga y estamos llenando la despensa de cara al invierno. Y por eso lo que estamos comprando son deuda con una buena TIR, con un buen cupón, que sea un cupón deseado en los próximos meses y años y que además pague bien a través de la TIR y del famoso carry. Por eso no estamos tan preocupados en un momento dado con si va a ser una subida, si va a haber una baja de tipos o 2 o 3 de manera inmediata, sino construye una buena cartera con una buena TIR y siéntate sobre ella porque te puede dar resultados bastante buenos en los próximos años, y hablo entre 3 y 5 años. En la parte de renta variable creo que es bastante fácil, o sea, al final el mercado americano está demostrando que es mucho más fuerte que el europeo y encima del europeo en la parte política nos estamos metiendo en más problemas de los deseables, con lo cual, como siempre, estamos poniéndonos la zancadilla nosotros mismos. Y en la parte de renta variable emergente sí que creemos, a pesar de todo lo que ha pasado con India, que puede llegar a funcionar bien. Tiene descuentos brutales con respecto a sus homólogos de países desarrollados, y China, poquito a poco, lo normal es que vaya recuperándose de la fuerte crisis inmobiliaria. ¿En Fidelity?
Desde nuestro punto de vista, actualmente no estamos pensando en subir tipos de interés, de duración, perdón. No, porque los vencimientos ahora mismo, los rendimientos que te dan los vencimientos del corto, del 2-3 años, con respecto a los del 7-10 años actualmente, más o menos es lo mismo. Y realmente para el riesgo que asumes, preferimos estar en un momento determinado, seguir con esas duraciones de 2-3 años. Lo que sí que estamos haciendo, estamos abriendo el espectro, desde el punto de vista de que sí nos gusta la renta fija corporativa europea, sobre todo, también el high yield por el carry del cupón tan interesante que está habiendo. Si estamos pensando que no va a haber esa recesión cíclica, si estamos en un aterrizaje suave o en un no aterrizaje, vamos a seguir con ese carry de cupón del high yield que nos parece interesante. Y también, obviamente, coger las oportunidades del mercado de la parte de gobiernos cuando empecemos a ver que los bancos centrales empiezan a bajar tipos de interés. Con lo cual, una cartera compacta desde el punto de vista global, con duraciones entre el 2 y el 3 años, a nosotros ahora mismo nos dan unas tires muy, muy atractivas. ¿Para qué te vas a meter en más riesgo yéndote a más duración? Vale, ¿y por la parte de renta variable? Pues mira, por la parte de renta variable, nosotros estamos ahora mismo en la nueva reconversión industrial. ¿Eso qué significa? Sí. Pues significa que nosotros vemos lo que es todo el sector industrial, toda la inversión en el inmovilizado material, ahora mismo que está en una nueva proceso de mayor inversión por parte de los estados. Todo es relacionado con el tema de la relocalización, la electrificación, todo el tema relacionado con las cadenas de producción para evitar que haya esa disrupción que hubo con el COVID-19 y también todo lo relacionado con la automatización que está habiendo y va a haber, porque la gente cada vez menos quiere ir a las cadenas de suministro a trabajar. Y para nosotros eso significa que ese nuevo sector industrial que estaba muy denostado va a tener, desde nuestro punto de vista, unos próximos 10 años muy interesantes para poder generar rendimientos a los inversores. Y ahí estás mirando más a Estados Unidos o Europa, porque Ricardo me ha dicho Estados Unidos, Nicolás, Europa. Estamos mirando Estados Unidos principalmente, pero también hay oportunidades en Europa y, cómo no, hay oportunidades en Asia. ¿Por qué? Porque se están automatizando mucho sus cadenas de producción y eso también es interesante. Muy bien. Romualdo, tu turno. Pues en mi turno, deciros, en la parte de renta fija, y sobre todo más foco en la parte de los bonos gubernamentales, generalmente hay mucha correlación entre los diferentes países, ¿no? Y lo que hemos visto, y lo hemos puesto de manifiesto en esta mesa, es que va a haber divergencias en las expectativas de política monetaria, de tipos de interés, etcétera, y que por lo tanto vemos atractivo estrategias de valor relativo entre los diferentes bonos gubernamentales, teniendo en cuenta esas perspectivas divergentes. En crédito nos preocupa las altas valoraciones en general que hay en high yield y que por lo tanto el investment grade, el alta calidad crediticia, pues pensamos que es una manera importante de hacer pues una cartera, teniendo en cuenta además que los movimientos no sabemos cuándo ni en qué medida, pero que de los principales bancos centrales va a ser bajada de tipos y por lo tanto pues anclar esas tires en este momento pues es relevante. Por la parte de renta variable aquí bastantes oportunidades y bastante diversificado, porque por supuesto tenemos que seguir teniendo en cuenta pues todo lo que es inteligencia artificial, ciberseguridad, y esto es muy relevante y lo va a seguir siendo, pero no nos olvidemos que nosotros, las personas, tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir viajando, tenemos que seguir vistiéndonos, tenemos que seguir calentándonos y que por lo tanto sectores más tradicionales pues evidentemente tienen que seguir teniendo sentido. Y ahí digamos que la infraestructura pensamos que es un sector relevante, tanto la infraestructura no solamente digital, como comentaba, sino tradicional, de autopistas, puentes, aeropuertos, etcétera, va a ser importante. Como más satélite, pues nos sigue gustando la renta variable de Japón. Japón. Y China nos sigue pareciendo una oportunidad atractiva. Ya estamos viendo probablemente los primeros brotes verdes y pensamos que es una idea importante incorporar a una cartera global y diversificada renta variable china local, las acciones A. ¿En julio estáis? ¿Tú cuándo te vas de vacaciones? En agosto. En agosto, o sea, julio te quedas. Todavía queda. Nicolás, ¿tú cuándo te vas? Sí, finales de julio. Finales de julio. ¿Ricardo? Igual. En agosto. Yo en agosto y en julio, como tú me has dicho que venga en julio, claro, con lo cual si vendré. Necesito aquí, ya sé que os tengo. Yo lo preguntaba aquí con intención. Cuando la jefa dice hay que venir, hay que venir. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Me subes ahí la ceja, ¿no? Qué bonito, para empezar la semana. Ole. Nicolás da Rosa, desde DIPAM, Romualdo Trancho, desde Allianz Global Investor, Ricardo Comín, desde Bontobel, Óscar Esteban, desde Fidelity. Aunque haya que madrugar, no importa, ¿no? A quien madruga, Dios le ayuda. Eso. O sea, que si yo te digo ven, si yo os digo ven,
Lo dejamos todo, venimos. Pues preparaos, porque en junio me falta la mitad del equipo que se va de vacaciones y aquí necesito manos, pero no para venir aquí no, aquí nos ponemos a sacar cortes, a hacer titulares, a preparar entrevistas, todo, Pero como siempre, ¿no? ¿Vosotros? Ricardo es un experto en fotocopias. Vale, ¿y el café quién? Yo me agarro del café. Vale, me encanta. Bueno, nos organizamos. Chicos, gracias, feliz semana y feliz lunes. Gracias, un abrazo. Chao, adiós. Mapfre patrocina la información del tiempo. Es probable que este lunes un frente atlántico termine de atravesar el norte de la península, dejando cielos nubosos en el área cantábrica con precipitaciones que tenderán a disminuir de oeste a este. Por otra parte, en el este peninsular y en Baleares persistirá la inestabilidad, con abundante nubosidad y precipitaciones, ya desde por la mañana. Los chubascos se irán desplazando hacia el nordeste, donde pueden ir acompañados de tormentas y es probable que sean más intensas en el área pirenaica. En Canarias subirán las temperaturas de forma ligera. No se espera que se superen los 35 grados en ningún lugar del territorio. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. A 100 metros de ti viven Marta y sus 2 hijos. Compagina varios trabajos, pero no llega a fin de mes. Y acude a los bancos de alimentos como más de 1 millón de personas en nuestro país. Únete a Ningún Hogar Sin Alimentos y dona haciendo un Bizum al 38014 o entrando en ningunhogarsinalimentos.org. Ayuda de kilómetro cero. La Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@seneas.com. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el lunes? Buenos días de nuevo. Muy buenos días, pues parece que vamos a tener rebote. El futuro del IBEX 35 muestra una subida del 0,55%. Recordemos que en la pasada semana el IBEX acabó perdiendo un 3,6% y el CAC 40 de la Bolsa de París, que fue el peor parado tras el nuevo escenario político surgido de las elecciones europeas, sufrió un correctivo del 6,2%. Vamos a seguir mirando muy de cerca todo lo que sucede en Francia. Este lunes vamos a tener el dato de IPC definitivo de Italia en mayo. En España se publica la balanza comercial de abril, la encuesta trimestral de costes laborales del primer trimestre, algo que también se publica en la zona euro. Tenemos intervenciones de miembros del BCE como Christine Lagarde o Luis de Guindos y además el presidente de Criteria Caixa y el consejero delegado presentan hoy el nuevo plan estratégico de la compañía que establecerá la hoja de ruta hasta el ejercicio 2030. La prima de riesgo está en 96 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años se sitúa en el 3,34%. En Europa. Con subidas del 0,7% para el CAC 40 parisino, también vemos avances en torno a esa media del 0,7% para el Eurostoxx 50, e incluso todavía el futuro sobre el MIPTEL italiano viene con subidas del 0,86%. En el punto de vista empresarial, muy atentos a Adidas porque está siendo investigada por un presunto caso de sobornos a gran escala en China. Tenemos un contrato de Alstom, una aprobación de un fármaco para el cáncer por parte de AstraZeneca y además hay bastantes valoraciones y recomendaciones
exportaciones en el sector textil. Eso en Europa. Recordemos que en Asia venimos de un cierre con signo mixto. Todavía sigue abierto Hong Kong, resiste con avances del 0,1%. Shanghai cae un 0,57%. Ya han cerrado Tokio con una caída del 1,8% y a la baja también cierra la bolsa de Seúl, el Kospi, con una caída en torno a medio punto porcentual. Ya mirando a Wall Street, los futuros vienen muy parados, anticipando avances del 0,1%, el tecnológico Nasdaq con correcciones del 0,02%, el futuro vinculado al Dow Jones de industriales y por último en las divisas el euro que sigue sufriendo frente al dólar 0,698 centavos. Me acompaña Alexis Ortega, analista independiente. Alexis, buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. ¿Y pendientes esta semana de qué? ¿Dónde estás mirando ya? Bueno, pues un poco del terror que se está produciendo en los mercados a costa de los franceses, con una situación en donde la prima de riesgo ya se va por encima de los 81 puntos, hace una semana lo teníamos en 50, los CDS que suben 16 puntos, y un euro que sufre, que prácticamente está ahí bailando alrededor de los 1,07, en estos momentos 1,0697, y por lo tanto de alguna manera temor a las elecciones en Francia de dentro de 2 semanas. Uh-huh. De esas elecciones en Francia, ¿el mercado qué teme? ¿Cómo estás viendo la renta fija? Pues básicamente yo creo que al final hay una cierta idea o mensaje con respecto a lo que significa lo que llaman la extrema derecha, que llegue al poder, y ese mensaje un poco antieuropeísta. Pero la verdad es que si uno mira al final lo que sucedió con Meloni, que parecía que iba a romperlo todo, pues al final lo que tenemos es una que al final se ha convertido en parte de las élites y por lo tanto sus mensajes no son tan duros. Pero obviamente vamos a ver qué es lo que sucede. Ayer hizo, por ejemplo, una entrevista en Le Figaro, creo que fue Le Pen, y prácticamente al final lo que nos vino a decir es: yo no soy el desastre ya lo tenemos sobre la mesa, a lo mejor yo soy el que la arregla todas las cosas. Y ahí es donde estamos, en ver exactamente a qué nivel podemos tener el desastre. Desde luego, si el mercado sigue con esta tónica, va a sufrir mucho más la deuda fija europea y sobre todo la francesa, y desde luego el euro, que desde luego ya está por debajo de los 1,0750 y eso es negativo. ¿Y también la italiana? En parte sí, pero yo creo que de alguna manera se ve un poco menos afectada. En cierto modo, yo casi me preocuparía también por la española, que la española ya prácticamente tenemos la prima de riesgo del 91. Digamos que la española y la italiana viene reflejado pues por esa especie de sur con problemas de endeudamiento y de financiación, si no llega a ser por la ayuda un poco del Banco Central Europeo. No viene tanto por el hecho político de que pueda estar Meloni, que como le dije antes, prácticamente Meloni parecía que iba a romperlo todo y en estos momentos se ha convertido en parte de las élites y del establishment. Muy bien, pues Alexis Ortega, analista independiente, gracias y que tengas buen negocio. Buen lunes. Hasta la próxima. Adiós. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Estas llamadas son incidencias reales. No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo. El calentador que no funciona. No hay luz y se me está descongelando todo. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro. Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Mallorca es tenis. Vive el ATP 250 Mallorca Championships, presented by Waterdrop, del 22 al 29 de junio en Santa Ponsa. Compra tus entradas en mallorca-championships.com. Patrocinado por la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears y la Fundación Mallorca Turisma. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, Visión Global, Wall Street y actualidad geopolítica, poniendo también el foco en inversiones alternativas, pymes y sectores emergentes. Visión Global, con Alma Navarro, Radio Intereconomía.